Paz a vos, amados hermanos, el Señor los bendiga grande y poderosamente en este día hermoso, maravilloso. Les habla su hermana en Cristo, Liliana Martínez, desde este bello país, Colombia. Y bueno, amados hermanos, continuamos con estos temas preciosos con un eslogan: bienaventuranzas bíblicas por la obediencia. Y hoy termina ya la última parte de estos temas que fueron muy edificantes, esos temas que realmente pudimos comprender un poco más sobre las bienaventuranzas. Y el día de hoy, para terminar esta última parte de este mes de enero, el tema se titula Bienaventurado los que lavan sus ropas. El texto base para este tema lo vemos en Apocalipsis 22, verso 14. Y dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amados hermanos, el objetivo para este tema es entender que para ser parte de todas las bienaventuranzas que hemos compartido es necesario entrar en completa obediencia ante Dios, nuestro Padre. No obstante, esta es una de las más cosas que debemos practicar para poder entrar, la obediencia. Así lograremos las promesas de nuestro Dios. Así que, amados hermanos, la iglesia debe limpiar sus vestiduras. En el momento en que Israel llega al monte Sinaí, es una figura de aquellos momentos de nuestras vidas donde debemos tomar decisiones. El monte Sinaí o monte Obed es llamado también el monte de Dios. En este lugar Dios llamó a Moisés. También fue donde Elías se escondió en una cueva y Dios lo llamó, le habló, lo fortaleció para continuar su labor profética. Fue aquí donde los dos tuvieron que decidirse por hacer la voluntad de Dios, pues ambos daban por terminado el plan de Dios. Con ellos, Moisés era pastor y tenía 80 años, y Elías se quería morir por la persecución. Hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es la mejor, hermanos. Así que la iglesia, que somos nosotros, debemos limpiar nuestras vestiduras. En Éxodo, en el capítulo 19, entre los versos 10 y 11, describe la palabra del Señor así, y dice: Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo, santificaos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Hermanos, el monte Sinaí o monte Oreb representa también un tiempo de encuentro con Dios, donde escuchamos su voz y debemos tomar decisiones frente a su consejo. Como lo vemos en el pasaje de hoy, Dios dice a Moisés que se santifiquen, que laven sus vestidos, que estén preparados porque descenderé. Estos términos nos recuerdan la importancia de examinar nuestra vida, la guianza de su espíritu y la reflexión de su palabra. Hermanos, en el versículo 16 nos revela un sonido que venía desde la cima del monte. No venía del campamento israelita. Aconteció que al tercer día vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. El sonido y la bocina muy fuerte, y todos nos recuerda que Cristo volverá con voz de mando, con voz de trompeta, que descenderá del cielo, y la iglesia santa tiene que estar sin mancha, encontrar sus vestidos limpios, sin arrugas, porque Él se encontrará en las nubes y vendrá por su iglesia, esa iglesia donde quiere que sus vestiduras sean blancas. Amados hermanos,
Tengamos presente que una novia no se presenta ante su futuro esposo, con sus vestidos sucios, o la novia con los vestidos rotos. Hermanos, la iglesia es lavada por la sangre del Cordero. No obstante, con saber que Él nos ha entregado todo, su perdón, su amor, su paz, debemos usarlo. Por eso la iglesia debe limpiar sus vestiduras y prepararse para la segunda venida de Jesucristo. Hermanos, el contexto nos enseña la respuesta de Israel y la actitud de Moisés en Éxodo 20, capítulo 1, versos 3, 6, 16 y 21. Nos dice el texto bíblico que Dios se está dando a conocer y quiere preservarlos del mal. Les está enseñando un nuevo estilo de vida, pero ellos se pusieron lejos. Ellos no quisieron escuchar a Dios. Su argumento era, ¿para qué nos muramos? Ellos sabían que habían que morir las costumbres paganas e idólatras de Egipto y Canaán. Morir al ego, la personalidad, para hacer que la voluntad de Dios, hermanos. La frase de Moisés, su temor para que no pequéis, nos recuerda que la falta de temor de Dios promueve o facilita la abundancia de pecado. Vemos, por ejemplo, que varias naciones hoy en día han aprobado el matrimonio homosexual y muchas otras cosas que están abiertamente en contra de la voluntad de Dios. La Biblia nos dice finalmente que el pueblo estuvo lejos y Moisés se acercó donde estaba Dios. La frase se acercó, traducida en hebreo bíblico, es Nazagatz. También significa aproximarse, traer, presentar con frecuencia. El término es usado para que se acerquen a Dios. En algunas ocasiones se usa el término para referirse al contacto con algo o con alguien. También se usa en la Biblia para describir que las escamas de los cocodrilos o caimanes están tan juntas que el viento no puede entrar entre ellas. Por lo tanto, el término hace referencia a la adoración, a la intimidad, también a la ofrenda, a tener siempre a Dios presente en nuestra vida. Vemos que mientras el pueblo se alejó, Moisés se ofreció. Mientras el pueblo observaba, Moisés adoraba. Mientras el pueblo se alejaba, Moisés se acercaba a Dios. Qué gran contraste, ¿verdad? Acercarnos a Dios implica renunciar a muchas cosas para recibir de Él las riquezas de gloria y los tesoros verdaderos y eternos. Por eso dice el texto, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Así que, amados hermanos, en Apocalipsis 22:14, amados hermanos, es fundamental comprender que no todos entran en el reino de los cielos, como lo enseñan algunas religiones y algunos falsos cristianos introducidos dentro del pueblo de Dios. Aquellos que no han hecho un cambio fundamental en su forma de vivir no entrarán. Solo los verdaderos convertidos irán a vivir una eternidad con el Altísimo. De hecho, en el versículo 14 comienza diciendo que es necesario lavar nuestras ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad celestial. Todos aquellos que no están vestidos de bodas no entrarán en las bodas del Cordero, hermanos. Así que, amados hermanos, tenemos que entrar con vestiduras blancas. Tenemos que entrar sin el pecado que nos asedia cada día, cada momento, cada instante. Así que en Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 17 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amados hermanos,
Dice que ninguna cosa inmunda, ninguna. Preparémonos para ese día pronto llegará. Recordemos que estamos viviendo tiempos peligrosos y no sabemos en qué momento llegue. En el verso 11 dice, y entró el rey para ver a los convinados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. En el 12 dice, y dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, átale de pies y manos y échanle en las tinieblas de afuera. Allí lloró y es el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Amados hermanos, en Mateo 11:14 nos lo describe. Ahí lo vemos, Mateo 22, versos 11 y 14. Es fundamental el estado de nuestras vestiduras. El Padre las mirará. Según el estado en que se encuentren, nos serán abiertas las puertas del reino o las puertas del infierno. Recuerda, mi hermano, que si alguna vez usted fue o vio un casamiento, es ahí donde vemos la referencia. La novia siempre irá impecable, con un vestido blanco, ni roto ni manchado, pero sí que sea resplandeciente, que sobresale entre todos los demás en los que están ahí. Veamos cómo tienen que estar nuestras vestiduras. En Apocalipsis, en el capítulo 3, entre los versos 4 y 5, nos lo describe. Es ahí donde nos describe cómo debemos presentarnos. Y dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Hermanos, es claro que nuestras vestiduras tienen que ser blancas, sin manchas, para ser considerados dignos de entrar en la presencia del Señor y no ser borrados del libro de la vida. La desnudez es una vergüenza para los hijos de Dios. Seguramente te preguntarás, ¿cómo limpio mis vestiduras espirituales? Para saber cómo limpiar nuestras vestiduras, primero es necesario saber qué es la mancha. En Zacarías, en el capítulo 3, versos 3 y 4 nos describe, Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y le mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he aquí he quitado de ti tu pecado y he hecho vestir de ropas de gala. Hermanos, el pecado mancha nuestras vestiduras, las ensucia, las convierte en vestiduras viles. Es claro que los pecadores tienen vestiduras viles y que es el Señor quien quita nuestros pecados. Cuando le recibimos en nuestro corazón con fe y arrepentimiento y cambia esos trapos viles por ropas de gala, pero tienes que cuidar de lo que te da para que no las vuelvas a manchar con el pecado. En Apocalipsis, en el capítulo 3, versos 18 y 19, nos dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con lirio para que veas. Yo reprendo el castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, en el versículo 19 encontramos el primer secreto para limpiar nuestras vestiduras. Dice, arrepiéntete. Es necesario un arrepentimiento sincero y real, con frutos dignos que demuestren que es real. Y no solo de la palabra de arrepentimiento, tiene que ser todos los días.
porque siempre cometemos errores que manchan nuestras ropas espirituales. Se preguntarán, ¿dónde obtengo esas vestiduras? En Apocalipsis, en el capítulo 6, en el verso 11, nos describe: y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completará el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Dónde encontramos esas vestiduras para nosotros? En la palabra, en la obediencia, donde nos sujetamos a su palabra, donde somos obedientes. Las vestiduras celestiales no se pueden comprar en ninguna tienda de este mundo. Solo en el cielo estará su fábrica, en el reino. Es ahí donde está Él. Y no se puede comprar con dinero. Es el Señor quien decide a quién se las da. Estas vestiduras están preparadas para los siervos y hermanos del Señor. Y recuerda que no cualquiera es hermano de Cristo, sino aquellos que obedecen sus mandamientos. En Juan, en el capítulo 14, entre los versos 23 y 24 nos describe: respondió Jesús y les dijo: es que Él me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Amados hermanos, si manchas tus vestiduras, recuerda que debes pedir perdón a Dios en oración para que sean limpias nuevamente, y que nos es necesario mantener la comunión en oración todos los días para evitar manchar nuestras ropas. Por lo que solo el Señor nos fortalece para resistir al pecado. Y no olvides ayunar, eso te ayudará a decidir no a esos pecados que están muy cerca tuyo y que todavía te dominan. ¿Qué te domina? ¿Cuáles son los pecados que te dominan? Examínate, examina tu corazón, hermano. ¿Hay orgullo? ¿Hay altivez? ¿Hay falta de perdón? ¿Qué hay? ¿Hay fornicación, adulterio? ¿Qué hay? Examinemos nuestro corazón para poder acceder a ese reino. No dejemos que el pecado nos domine. Si somos de Cristo, buscamos de Él todo el tiempo. El pecado no nos podrá dominar. Solo nunca podrás en contra de Él, pues todo lo que podemos en Cristo que nos fortalece. Así como lo dice Filipenses 4:13, solo en Jesucristo hay victoria contra el pecado. El pecado nos asedia cada día, cada momento. El pecado está en nuestros ojos, en nuestro modo de vivir, en nuestra boca, en nuestras manos. Cuidemos esas vestiduras. ¿Cómo hacemos para recibir esas vestiduras celestiales? En Apocalipsis 19, en el verso 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y se ha concebido de la vista del lino fino y resplandeciente, porque el lino fino en las acciones justas de los santos. En el audio de ayer, en el tema de ayer, nos hablaba de las bodas del Cordero. Debemos prepararnos. Ayer fue un tema precioso y debemos prepararnos, escuchar la palabra del Señor. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así lo dice su palabra. Amados hermanos, las acciones justas son el lino fino
del cual están hechas nuestras vestiduras celestiales. Pero entiende, las buenas obras no son las que el mundo cree: donaciones, ayuda, solidaridad. Las acciones justas son todas aquellas que se hacen en obediencia a los mandamientos del Altísimo. La obediencia no solo está la bendición, sino que es necesaria para no perder la salvación que Cristo compró a precio de sangre, hermanos. Así que el día de hoy los invito a que reconozcamos que necesitamos más de Dios, que necesitamos limpiar nuestras vestiduras, porque en su palabra dice en Apocalipsis 2, verso 10: no temas en nada de lo que va a suceder. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendrás tribulación por 10 días. Y dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca. En el verso 26 dice: el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. En Apocalipsis 3, en el verso 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, hermanos. En el verso 12 dice: al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá más de allí. En el verso 21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y como yo he vencido, también vencerá. Amados hermanos, tenemos que resistir a las acechanzas del enemigo para poder mantener nuestras vestiduras limpias. En Romanos 10:9 dice: si quieres ser hijo de Dios, es necesario hacer la siguiente confesión de fe. Señor Jesucristo, te he recibido como mi único Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, ayúdame a seguirte todos los días de mi vida, junto con mi familia. Amados hermanos, yo los invito a reflexionar, a que entren en esa intimidad con el Padre, para poder limpiar nuestras vestiduras. Y la reflexión final es que acerca de Moisés, la Biblia nos dice que no hubo otro como él, quien conoció a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios, y en el gran poder y hechos grandiosos. Fue una persona que mantuvo con una continua pasión por Dios. Su anhelo era Dios mismo. Escuchaba a Dios y su anhelo era obedecer y agradar su corazón. Hermanos, es nuestra decisión seguir a Dios de lejos o acercarnos a su presencia. Tengamos presente que una buena comunión con Dios marcará la diferencia, pues Dios galardona a los que le buscan, porque la iglesia debe limpiar sus vestiduras, hermanos. En su palabra, en Hechos 16:31 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hoy queremos acercarnos más al trono de la gracia. Mantengámonos firmes, la esperanza que profesamos, porque Él es fiel, es el que hizo la promesa, como lo vemos en Hebreos 10:23. Amados hermanos, dispongamos nuestro corazón para orar,
para pedirle perdón a Dios, para poder limpiar nuestras vestiduras que aún están manchadas, porque no somos santos. Dispongamos nuestro corazón para que sea el Señor limpiando todo aquello que está manchado. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas, tú que todo lo ves, que todo lo puedes, Señor, hoy venimos ante tu presencia, estos tus hijos edificados en la palabra, Señor, para que seas tú limpiándonos de pecado, Señor, para que seas tú, Señor, limpiando nuestras vestiduras, Señor, que aún están manchadas por el pecado, Señor. Señor, tú vienes por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas, Señor. Queremos hoy acercarnos más al trono de la gracia, Señor, porque tú confortarás nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, Señor. Hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, Señor. Sabemos que tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Hoy te buscamos con un corazón constricto y humillado. Hoy te buscamos, Señor. Guárdanos como la niña de sus ojos, Señor. Cree en el Señor Jesucristo. Hoy creemos en ti, Señor. Hoy queremos ser dignos de tu amor, de tu misericordia, Padre. Hoy queremos ser dignos, Señor, de vestirnos con esas vestiduras blancas, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias por todo lo bueno que tú haces con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hoy te podemos buscar en esta intimidad, Señor. Hoy podemos buscarte, Señor, alabarte y bendecirte, Señor. Tú eres el foco y el centro de nuestras vidas, Señor. Tú eres el gran yo soy. Guárdanos como la niña de sus ojos y escóndenos bajo la sombra de tus alas, Padre, para que el pecado no nos asedie, Señor. Señor, fortalezca nuestro espíritu para poder enfrentar el enemigo, ese enemigo que nos acecha día a día, ese enemigo que viene a hacernos pecar día a día, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres más que bueno, más que suficiente, Señor. Gracias, Padre. Alabad al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores, porque siempre Él es bueno. Habitad los hermanos juntos en armonía, como el buen óleo sobre la cabeza. Gracias, Padre, porque tu bendición es eterna, Señor. Gracias, Señor, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre, Señor. Ordena mis pasos con tu palabra, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Haz que tu rostro resplandezca sobre tus siervos. Enséñanos tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque hoy hemos guardado tu ley, Padre. Que llegue mi oración delante de ti. Líbranos conforme a tu dicho. Mis labios rebosan alabanza cuando me enseñan tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia, Padre. Gracias, Señor. Sumamente tu palabra es pura. Tus siervos y yo estamos aquí, Padre eterno, para darte honra y gloria a tu nombre, Señor. Porque tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega, el gran yo soy.
que tú eres todo, Señor, tú eres el foco y el centro de nuestras vidas, Padre, porque santo eres, Señor, santo, 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 santo y misericordioso, Señor. Aquí estamos, Señor, en el lugar más alto, a tus pies, Padre. Enséñanos a vivir una vida recta delante de ti, Padre, porque santo eres, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por ser más que bueno, Señor. Gracias, Padre eterno. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que hizo está hecho. Amén. Paz a vos, amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo grande y poderosamente. Shalom.